Por el contrario, la farmacodinamia es la ciencia que refiere al mecanismo de acción del fármaco, es decir, al mecanismo que usa esa sustancia exógena que vamos a introducir en el organismo, qué tipo de interacción va a realizar en el organismo y qué resultado va a dar mediante esas acciones. Es decir, la farmacodinamia se refiere al mecanismo de acción del fármaco, por ejemplo, con un receptor, y el resultado de esa acción, a lo que denominamos efectos. En otra palabra, también se reconoce a la farmacodinamia que el fármaco hace al organismo. En este mecanismo de acción que realiza el fármaco, puede tener interacciones con diferentes sustancias denominadas receptores. Esa interacción entre fármaco y receptor dará lugar a lo que conocemos, como dije antes, denominado como efecto. Pero ese efecto puede ser estimular o puede ser inhibir una acción. Cuando el fármaco imita o incrementa el efecto de la sustancia endógena, estamos hablando de que es un fármaco agonista. Sin embargo, cuando el fármaco evita que haya un efecto de la sustancia endógena, se lo denomina fármaco antagonista. En síntesis, la unión del fármaco con el receptor se denomina acción, y la manera como lo hace, cómo va a hacer esta acción, cómo va a provocar un efecto, se denomina mecanismo de acción. El resultado de la acción, manifestación fisiológica, se denomina efecto. Estos efectos, como ya sabemos, pueden ser los deseados, pero también tenemos que estar muy atentos porque podemos obtener efectos que no esperábamos, los conocidos como efectos indeseables. En realidad existen muchas formas de clasificar los efectos no deseados. En esta unidad los vamos a dividir de esta manera. Vamos a reconocer que los efectos indeseables pueden ser denominados colaterales, que son aquellos que utilizan el mismo mecanismo de acción del fármaco. Se puede decir que son inevitables. Otro efecto indeseable es el denominado efecto secundario, que aparece como un efecto posterior al efecto primario y no utiliza el mismo mecanismo de acción principal del fármaco. También otro efecto indeseable son los conocidos como efectos tóxicos, que son debidos a efectos dosis por ser utilizados en dosis mayores a las terapéuticas o necesarias. Los efectos de hipersensibilidad debido a una reacción inmunológica ante el fármaco. También un efecto no deseado es el conocido como dependencia. La farmacodependencia puede ser de tipo psicológico o fisiológico, ¿sí? Depende del medicamento utilizado. Aquí les dejo los principales fármacos responsables que provocan farmacodependencia.
Otro efecto indeseable es la taquifilaxia y tolerancia. Taquifilaxia es conocida cuando se requiere una dosis del fármaco cada vez mayor. Si el efecto aparece muy rápido, es decir, si este efecto indeseable donde se necesitan dosis cada vez mayores aparece muy rápido de una dosis a la otra, podemos decir que estamos ante un efecto de taquifilaxia. Si el efecto aparece después de posteriores tratamientos, se denomina tolerancia. Por último, podemos identificar como un efecto no deseado aquel efecto de idiosincrasia, que se denomina así aquellos efectos no deseados que se encuentran debido a la genética de un pueblo, de una región, no se encuentran dentro de los otros y no tienen explicación farmacológica. Normalmente se los denomina de carácter idiosincrasia porque tienen que ver un poco con la cultura, la forma de alimentación, el clima, ambiente climático o todas estas cuestiones que afectan de alguna manera al ser humano y que lo hacen distinto, por ejemplo, en la raza de color puede ser más gruesa o menos gruesa, o se puede tener mayor predisposición a factores alérgicos o problemas cardíacos, por ejemplo. Depende de la idiosincrasia de un pueblo, puede provocarse o producirse efectos indeseables a ciertos fármacos. Hasta aquí podemos ver que hemos estado hablando de los fármacos, de cómo se comporta en el cuerpo. Pero ahora vamos a tener que entender que nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, de una estructura sumamente organizada, donde todos los engranajes funcionan a la perfección, cuando está en un estado que se lo conoce como saludable, podemos decir que se encuentra entonces en un equilibrio. Eso denominado, ustedes lo conocen como la homeostasis. La persona está equilibrada, pero durante la enfermedad va a necesitar de algunas sustancias exógenas que lo ayuden a volver a ese equilibrio. Es decir, si la persona está en un desequilibrio en su homeostasia, ha perdido la homeostasis, se van a empezar a ver algunos síntomas de enfermedad, por ejemplo. Entonces, hay que administrar una sustancia de afuera, exógena, que al introducirla se va a tener que comportar como una sustancia de adentro, es decir, una sustancia endógena. Estas sustancias son los fármacos. De esta manera, al administrar un fármaco, regresar al organismo a su estabilidad inicial. Muy importante, y cabe decirlo, que esto no implica curar, pues el desequilibrio puede reanudarse al suspender el fármaco. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que pueden estar alteradas y provocar desequilibrio en la homeostasis? Los conocidos neurotransmisores,
tendrían que hacer un repaso de biología y bioquímica para recordar cómo transmiten el potencial de acción en la sinapsis estos neurotransmisores. Bueno, muchos fármacos realizan la acción de estos neurotransmisores al ser introducidos en nuestro organismo. ¿Cuáles son los neurotransmisores más conocidos que normalmente podemos tener representados en algún trastorno? La noradrenalina y la acetilcolina principalmente son los que vamos a ver. Sustancias endógenas que pueden tener problemas son los denominados autacoides, que se las reconoce como unas hormonas locales que se producen principalmente en las reacciones inflamatorias. Se encuentran en los mastocitos y son las responsables de la inflamación, el dolor, entre otras. Ya lo veremos más adelante. Otras sustancias endógenas que también, cuando se provoca algún desequilibrio en su funcionamiento, provocan trastornos o patologías, son las conocidas como hormonas. Las hormonas, que son sustancias producidas por tejidos especializados, estos tejidos especializados son las glándulas. Son también sustancias endógenas que provocan trastornos cuando están en desequilibrio, por lo tanto va a haber que administrar un fármaco para que vuelva ese sistema al equilibrio, por ejemplo. Así podemos nombrar otras sustancias más. Por ahora nosotros vamos a estudiar las que les acabo de decir. Y aquí les dejo a continuación diferentes mecanismos de acción para que ustedes vean lo complejo que es la acción del fármaco en nuestro organismo. Sin embargo, estas acciones, fármaco receptor, fármaco asimilándose a una hormona, un autacoide y demás, contribuyen a recuperar el equilibrio biológico, y este mecanismo de acción me tiene que indicar a mí qué sustancia endógena actúa, en dónde y qué cambios hace a esa sustancia. Dependiendo de esa acción serán los efectos deseables o indeseables.